Bueno, mi nombre es Flavia Pandolfi, profesora de Físico-Química y Biología, tallerista ESI. Estamos en el espacio de la radio Esteban Laureano Maradona, hablando sobre ESI, y hoy estamos con Paula Peloso. Paula, ¿nos contás un poquitín de vos primero? ¿Cómo estás? Hola a todos, a todes. Mi nombre es Paula Peloso, soy estudiante del profesorado de Historia y también participo con Flavia en el equipo de Así se habla de ESI, de donde militamos la educación sexual integral y toda la esfera que abarca. Exactamente. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar ya muy próximos al 9 de julio. Ya estamos ahí, seguramente esto va a salir para esa fecha. Vamos a hablar de la figura del gaucho. Nos vas a contar un poquito y siempre con la mirada de la ESI, ¿no? Desde el respeto a la diversidad, que es uno. Exacto, nosotros hoy nos vamos a abocar en lo que es la figura del gaucho como un actor social que va a ser marginado en muchas ocasiones y que después va a ser utilizado para fines especiales de las clases dominantes, aún continuando en un escalón abajo de esta pirámide social, ¿sí? ¿Y cómo era el gaucho? Bueno, el gaucho era un habitante de la región rural, ¿sí? Podemos decir que comenzó a aparecer hacia el siglo XVII, el 1600, habitaba mayormente las llanuras, la región del litoral, la región pampeana. Después, mucho más adelante, podemos hablar de un gaucho patagónico que era también un habitante, ¿no? de la región rural del sur. Esta figura de gaucho se caracterizaba por ser nómade, ¿sí? Ya que migraba de un lugar al otro en trabajos por periodos, principalmente en la cría de ganado cimarrón. Solía manejar muy bien lo que era la doma de caballos y, bueno, la cría de ganado vacuno, todo lo que tenía que ver con el cuero y demás. No tenía en sus comienzos un patrón, ¿sí? Una relación de dependencia, sino que era un ciudadano libre. Pero hasta entonces ello era aceptado, es decir, no era visto como algo negativo. Se lo solía asociar a una figura eh, que buscaba su independencia, que estaba relacionado con ciertas tradiciones como los juegos de naipes, es decir, las cartas, que solía ir a pulperías, ¿sí? A beber, a comer, a reunirse con sus amistades, con sus vecinos. Era una figura muy solidaria, muy servicial, ¿sí? Por eso se usa el dicho de hacer una gauchada, es decir, hacer un favor sin esperar nada a cambio. También se lo asocia con la música, ¿no? Con la guitarra, con la payada, que es este estilo de poesía acompañado de música, estrofas, eh, también por decirlo así, rebuscarse. ¿Sí? Era un personaje que llevaba siempre un cuchillo o un facón y podía eh, cazar su propia comida, llevar a cabo su propio trabajo, ¿sí? Era una figura muy autoservicial. Hasta ese entonces, como yo ya dije, eso no era algo negativo porque era su manera de subsistir. Cuando se empieza a conformar las reglas del juego de lo que va a ser nuestro territorio, ahí es donde este actor comienza a molestar, por decir así. Exacto. Y hablamos del gaucho y la gaucha, la mujer, había mujeres. Sí, podemos nosotros percibir alrededor de 1930 poesía gauchesca donde se menciona, ¿sí? A la gaucha o a la paisana rebelde, rebelde y libre, pero lamentablemente tanto la poesía gauchesca criolla, ¿sí? Más de clases populares, como la de la élite, siempre se centraba en la figura del hombre.
¿sí? Este hombre que se lo buscaba catalogar como viril, como con una gran fuerza física, valentía. Entonces no se buscaban añadir todas esas características al género femenino. Además de que, como mencionamos, esta vida nómade era muy difícil de llevar a cabo si se abocaba también las tareas de cuidado a los hijos. Entonces, muchas veces aquella gaucha o paisana tenía que quedarse para poder criar la familia, y el gaucho sí seguía con su vida más libre o sin tantas ataduras a un sitio en particular. Claro, claro. ¿Y qué participación tuvieron los gauchos en la independencia? Los gauchos en la independencia van a ser fundamentales por su conocimiento geográfico. Ellos van a tener mucha idea de lo que era la geografía en el norte, entonces eso les va a permitir atacar de maneras específicas contra los ejércitos realistas o españoles. Ahí vamos a tener a dos figuras muy importantes, una va a ser Güemes, más adelante vamos a tener Artigas, ¿sí? Y Claro, sitiándonos en Güemes, podemos hablar de su ejército de los Infernales, que era una milicia conformada por gauchos que atacaban a forma de guerrillas, es decir, de manera espontánea, ataques imprevistos, y fácilmente podían dispersarse en los montes por conocer justamente el territorio. Y así lograron frenar 7 invasiones realistas en el norte para que San Martín pudiera continuar con su marcha hacia la liberación del resto de lo que era el cono sur. claro, claro. Y entre esos personajes estaba también Machaca Güemes, además de Martín Miguel. Sí, sí, ella va a ser la hermana, ¿sí? La hermana de Martín Miguel de Güemes, y va a tener un papel muy importante, tanto en la organización y en la creación de los infernales, como en lo que era su indumentaria. Ella va a donar su casa, ¿sí? La va a convertir en una especie de taller donde se van a confeccionar todos los uniformes para estos combatientes, y al mismo tiempo ella va a realizar distintas tareas de espionaje para poder pasarle los datos importantes para las batallas a sus gauchos. ¿Sí? Ella va a ser aprisionada, los gauchos van a lograr rebelarse, a luchar a favor de ella, pero bueno, como siempre, muchas veces se la ocultó de la historia, por decir así, siendo que fue muy importante. A ella y a muchas otras mujeres cumplieron estos roles, tanto en la lucha como en esto que vos decís de los uniformes, inclusive pasamos hace poco el Día de la Bandera, también en el rol de hacer las banderas, además de la lucha, ¿no? Sí. Digamos, y de también de donar los hogares, inclusive tengo entendido que la propia casita de Tucumán tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Bueno, eh, vos decías que la figura del gaucho pasa por distintas etapas. Hay una etapa donde es muy estigmatizado, pasa a ser muy mal visto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Cuando se lleva a cabo el proceso de formación de Estado-Nación, se van a crear una serie de normas. Esas normas y obligaciones y derechos van a ser importados de la sociedad europea. Ciertos próceres, entre los que se encuentra, por ejemplo, Sarmiento, no querían solo importar lo que eran ideas, sino también a la población con costumbres cosmopolitas. ¿Qué sucedió? Cuando vinieron muchos de esos inmigrantes, no tenían las características que Sarmiento buscaba, que justamente tampoco eran características que estaban presentes en este gaucho. Cuando se busca crear un Estado-nación ordenado, con instituciones, con un trabajo asalariado, ¿sí? Relaciones de dependencia bien marcadas,
El gaucho no buscaba amoldarse a eso, pero se lo terminó obligando. ¿De qué manera? Por ejemplo, si ellos no presentaban un documento, aquella llamada papeleta de Conchavo, que, que registrara que trabajaban para cierta estancia o para cierto patrón, ¿sí? Podía estar firmado por su patrón o por un juez de paz, ellos eran aprisionados o eran enviados a batallar contra los indios en las fronteras. Y esto es muy importante, ¿no? Esta idea de enemistar también al gaucho con el indio. Es decir, nosotros como sociedad te vamos a decir que sos menos civilizado que el europeo, pero que podés llegar a civilizarte, pero el indio para nosotros no se puede civilizar. Entonces, vos, a manera de ser más civilizado, bueno, lucha contra el indígena, ¿no? Esta idea de enfrentarlos. Claro. Que son todas estrategias que se siguen usando. Sí, de hecho, ahí es donde empieza a tomar más fuerza la idea de un gaucho rebelde, cuando tal vez no es que era rebelde, sino que se estaba oponiendo al cercamiento de los campos, a trabajar enormes jornadas laborales, cobrar muy poco dinero, donde tranquilamente él vivía mucho mejor en su rancho y con su trabajo independiente. Claro, De claro, hecho, cuando nosotros leemos el Martín Fierro, aquel gaucho de la primera parte del Martín Fierro va a ser el gaucho que denuncia todos los atropellos que tiene ese Estado o esa sociedad hacia él, ¿no? Que se vuelve un fugitivo y un prisionero de todas estas situaciones que buscan introducirlo a esta sociedad que va camino hacia el progreso. claro, 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 hacia la idea de progreso de cierto sector, ¿no? Siempre, tal cual. Y progreso donde no podían caber ciertos personajes. Es decir, el indio y el gaucho no tenían que estar en ese panorama. A pesar de que el negro, el indio, el gaucho fueron justamente los que dieron la vida en los frentes de batalla, en la Bueno, independencia, ¿no? hubo un proceso, ¿no? Que lo podemos llamar un proceso de blanqueamiento, o donde al gaucho se lo busca hacer pasar por raíces exclusivamente hispánicas, o que aquel gaucho antiguo, que era más mestizo que el actual, ya no tenía influencia sobre las nuevas generaciones gauchescas, y es decir, vamos, el gaucho es mestizo. Claro, Ya estamos hablando de un ciudadano, una persona que nace en suelo argentino. Las probabilidades de que fuera exclusivamente hispánico son muy pocas. tal cual. Entonces, no tenía sentido. Y más siendo un personaje eh, con características norteñas que buscaban hacerlo hasta incluso en imágenes que pareciera europeo, importado, que venía de la península. Claro, claro. Sí, sí, ese proceso de blanqueamiento que también sufrieron próceres, por ejemplo. Sí. Bueno, hasta se habla del propio San Martín, que realmente no, la imagen no responde a como realmente era en su color. ¿Y qué pasa hoy en día con la figura del gaucho, con esa utilización de la que me decías? Sí, el gaucho en ese momento fue demonizado, pero después va a cambiar su percepción porque va a comenzar a ser útil para enemistarse con otro nuevo foco de resistencia a lo que proponían las clases dominantes desde el Estado. Es decir, se crea un nuevo enemigo común, entonces vamos a empezar a usar el gaucho como modo como herramienta de lucha en contra de ese nuevo enemigo. ¿Quién era ese nuevo enemigo? Los inmigrantes socialistas, anarquistas, anarcosindicalistas, van a tener todas ideas que van a ir o en contra del Estado o a favor del Estado, pero de un Estado más equitativo, ¿sí? Un Estado más regulado,
obviamente las clases dominantes no quieren esto, entonces van a empezar a demonizar al extranjero y a revalorizar lo autóctono. ¿Qué quedaba como autóctono? La figura del gaucho. Entonces se va a empezar a hacer énfasis en lo que podría decirse el gaucho de la segunda parte del Martín Fierro. Ese gaucho bondadoso, ese gaucho que vuelve tranquilo, le da consejos a sus familiares. Es un gaucho que no está en contra de esa sociedad que le es impuesta. No es el gaucho, por ejemplo, que denuncia a Sarmiento en Facundo o la civilización o barbarie, ¿no? Donde el gaucho es un ser atroz, un ser que no debe caber la posibilidad de que siga existiendo en esta nueva sociedad, que hay que convertirlo o prácticamente eliminarlo, ¿sí? Que era un ser bárbaro, ¿por qué? Para Sarmiento, porque el gaucho apoyaba a los caudillos del interior, y Sarmiento va a denunciar constantemente a Rosas como un dictador, a los federales como bueno, figuras terribles, y bueno, las principales bases de lucha y resistencia de los caudillos del interior van a ser gauchos. Entonces, si hay que enfrentar a los caudillos, hay que enfrentar a los gauchos también. Lo mismo pasa con la figura de Mitre. Mitre va a estar en contra de los federales, en contra del Chacho Peñalosa y va a estar en contra de cualquier personaje que pudiera parecerse al gaucho. Bueno, lo que buscan después las clases dominantes es acabar un poco con esa visión y empezar a ver al gaucho como un ser positivo, como un ser que nació de nuestra patria, pero siempre visto desde una mirada de la élite. Claro. No es la poesía gauchesca criolla, no es donde se sigue denunciando cómo es en este tipo de poesía que te menciono, las avalanchas hacia las clases bajas, hacia los pobres, las condiciones en las que vivían. La élite de palabra va a decir que es bueno el gaucho. Ahora, que haya hecho algo para lograr incluirlo a la sociedad, no, eso es un engaño. Claro, claro, totalmente. Y tenemos entonces libros de Martín Fierro con encuadernados carísimos, todos los productos que nos hacen acordar a los gauchos en en los locales más caros de la ciudad, a precio para turista, que es imposible comprarlo para nosotros, digamos. Tal Para cual. el argentino promedio se nos hace prohibitivo comprar esos productos que se llevan a Europa como productos argentinos, ¿no? Los típicos, pero... De hecho, tengo acá un fragmento, como te comentaba, del Martín Fierro, que se fomentaba, ¿no?, la separación o una brecha entre el indio y el gaucho, que dice: el indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza, a que se ha de someter lo que le falta en saber, lo suple con desconfianza. ¿Sí? Entonces, acá uno se pregunta, ¿cuál es el saber que no tiene el indio y que sí tiene el gaucho? Y en realidad son saberes impuestos, son líneas que te marcan, bueno, vos sos esto, vos sos lo otro, que es un poco también desde la ESI lo que militamos que está mal. O sea, encasillar a las personas según lo que saben, según cómo se ven, según qué idioma hablan, ¿no? Pero que bueno, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y bueno, por eso también la importancia de enseñar la historia con una mirada ESI, realmente, más allá de los talleres que se puedan hacer, sino desde lo que se habla clase a clase, ¿no? Que se habla todos los días, porque hay que deconstruir toda esta historia, ponerla toda en tensión y empezar a hablar más profundamente y más en serio de todo esto y sacarnos esas imágenes de figuritas que bueno, que mi generación hemos pasado por todas esas imágenes, todas, no nos salvamos de nada.
Nos salvamos de nada. Imágenes que cuentan una manera de ver la historia, ¿no? Eso es lo importante, es poder crear nuevos espacios y nuevos lugares para analizar la historia desde otros puntos de vista. Exactamente. Bueno, Paula, te agradezco un montón. ¿Nos quedó algo? Me quedó Creo algo por que está preguntar. todo. Bueno, te agradezco un montón, Paula. Y bueno, seguramente Muchas estaremos gracias. charlando en otro momento de otro tema. Y Gracias por el espacio. gracias.